Bueno, muchas gracias chicos, de verdad, por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Había estado con Varela mandando un video, pero no lo vi. Gracias también, Mica, por aquella oportunidad. Y bueno, con Solesi la verdad que es muy buena relación. Y bueno, nuevamente gracias, ¿sí? Y como siempre digo, transmitir desde la humildad. Hemos hecho preguntas y han visto que todos los que estamos acá, los líderes, cada uno de nosotros somos seres humanos. Así que yo quisiera en esta oportunidad, el tema que me dieron era, ¿quién soy yo? Una pregunta, hablar un poquito de la identidad, y me dieron 1 Timoteo 4:12. Y nos vamos a parar simplemente en ese pasaje. El ejercicio que hicimos está bueno el juego, porque sin querer, a ver, estaría bueno después al final preguntar si te acordás esas 6 palabras, al anotarlas, al pensar en ellas, ¿sí? Palabra, conducta, ¿qué más? Fe, amor, pureza y espíritu. Hoy vamos a hablar de 5 de ellas. ¿Por qué no de las 6? No por el tiempo, porque vamos a hablar un poquito en cada una de ellas, sino que, déjame decirte, ser fiel, no quiero poner en duda nada, pero la palabra espíritu en los manuscritos más antiguos no está. Y yo quisiera hablar de las palabras, de la conducta, del amor, del fe y de la pureza. 5 palabras. Ahora, antes de ir al texto, permitime decirme en esta pregunta, ¿quién soy yo? Y hablar de la identidad. Mira, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Clave del discipulado que seguro estarán haciendo. Paso número 1, salvación, ver este punto. Ahora, parece tan lógico arrancar con esto, pero hace poquito, en esta semana, veía que el Papa está diciendo que todos somos hijos de Dios, por lo cual las personas homosexuales tienen que tener sus derechos y demás. En ese contexto dice eso. Ahora, te das cuenta que todos, o muchos, o aún gente que puede llamarse religiosa, puede cometer este error de pensar que todos somos hijos de Dios. Por eso en este primer punto, para poner las bases de lo que vamos a hablar, estamos hablando de la identidad. El primer punto, yo no conozco a los 41 participantes que estamos acá, bueno, 40 porque uno soy yo, muchos, algunos conozco en verdad, pero no todos. Hay algunos que están con la cámara apagada y a otros no conozco, ¿sí? Lo que quiero decir con lo de la cámara apagada, no se sientan aludidos, pueden estar tomando los mates en su casa, lo que no conozco a todos. Ahora, el primer punto que te quiero decir, quiero hablar de identidad. Yo voy a hablar de la identidad de los que somos hijos de Dios. Ahora, te hago estas preguntas. ¿Sos hijo de Dios? Ser hijo de Dios, como hablábamos en una de las preguntas, capaz que Satanás te venga a sacudir, como nos pasó mucho cuando tenemos una religión prestada. No sos hijo de Dios porque tu papá o tu mamá va a la iglesia, o aún si tu papá o tu mamá son líderes, son pastores, o tocan la guitarra, o tocan algún instrumento en la iglesia, o son ujieros, lo que sea. La persona que es hija de Dios es lo que leímos en este texto, más a todos los que le recibieron, coma, a los que creen en su nombre, coma, le dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el Papa y mucha gente se confunde. Mucha gente, como vimos en la conferencia, ¿se acuerda? Tienen fe en la propia fe. O fe depositada en otras personas o en otras cosas. Porque hay que tener mucha fe para ir caminando hasta Luján, hay que tener mucha fe para creer en la difunta Correa o en el gauchito Gil, que no lo estoy denotando ni criticando. Lo que te quiero hacer notar es que hay personas que tienen fe, pero que se apoyan en eso. Porque muchas veces nosotros consideramos que no tienen fe. Pero no me quiero invertir tanto en este punto. Lo que quiero decirte para arrancar es que si no todos están acá, tienen esa seguridad de salvación, corre a los brazos de Cristo y pedirle perdón por tus pecados. Y Él te va a hacer salvo. Te va a ser hecho hijo de Dios. El mejor título que podemos tener, aparte de lo que podamos conseguir o los que podamos llegar a conseguir, el que supera todo eso, ¿sabes cuál es? Es ser hijo de Dios. Hijos de Dios. Samuel Pérez Millo, un predicador, dice que el mejor título, aparte de eso, que podemos ser, ya siendo hijos de Dios, es ser siervo de Dios. Esa es la identidad. Ahora, para los que no conocen a Cristo, que esa sea tu identidad.
Pero para los que somos hijos de Dios, vamos a ver el llamado a cumplir con esa identidad. Efesios 2, 8, 9 y 10, que muchas veces lo utilizamos para predicar, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues de donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10, ¿sabes qué dice? Porque somos hechura suya. Y hechura ahí significa que somos un poema de Dios. No hay dos Cande, no hay dos Constanza Drago, no hay dos Valeria, la otra Cande que hay acá, lo que estoy viendo, Micaela. No, hay una sola. Sos una hechura, sos un poema. ¿Pero sabés cómo sigue diciendo el pasaje? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Notaste que no somos salvos por obras, somos salvos por creer en fe, por fe depositada en Cristo Jesús, pero sí somos salvos para buenas obras. O sea, nuestra identidad, una vez que ya somos cristianos, tenemos que identificar esas buenas obras que Dios preparó de antemano, dice el texto, para que anduviésemos en ella. Y el texto que vamos a leer en 1 Timoteo 4:12 habla de esto. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La NTV dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pablo le está escribiendo a Timoteo. No hay excusa para ser un ejemplo y para revelar nuestra identidad. Timoteo era alguien que de su padre no se sabe mucho, pero que al ser griego sin duda tenía impedimentos para llegar y tener una relación con Dios. Pero su madre y su abuela fueron activas y le inculcaron esa fe. Y como ya vinimos hablando por 2 o 3 veces, no fue una fe prestada. En un momento esa fe prestada se volvió una fe propia, la cual Pablo le dice, esa fe genuina que habitó tu abuela Elodia y Eunice, y que también está en ti. Empezó a vivir esa fe, dejó de ser una fe prestada para vivir esa fe. Y de hecho en distintas oportunidades Pablo dice, no puedo mandar a otro que no sea Timoteo, porque no hay ninguno del espíritu de él. Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo, un joven que en aquel tiempo tenía entre 34 y 38 años, Timoteo, ¿sí? Y en aquel momento, ser de esa edad, pasar los 40 recién dejaba de ser un joven. Matthew Henry dice, la juventud no es la de cualquier miembro, que está hablando acá Pablo, sino de Timoteo como anciano o líder de una congregación. Tal vez algunos digan, che, ¿para qué comentás esto? Bueno, yo también quiero ser fiel al contexto. Pablo le está escribiendo a un pastor, a un líder, a un anciano. Si bien nos vamos a dar cuenta que lo podemos aplicar, no es de cualquier miembro esto que dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Sino se lo está diciendo un pastor, que como era joven, los otros pastores que eran más grandes, lo podían tener en poco. Y las cartas cuando llegaban se leían en público. Entonces el motivo de Pablo era que se lea y que todos los demás también escuchen que no lo tengan en poco a Timoteo. Porque Timoteo se la estaba jugando por Dios. Según Ireneo, ¿sí?, un escritor de la antigüedad, decía esto, de que a los 40 años se dejaba de hacer joven. Y personalmente Timoteo, en el contexto, era una persona reservada y tímida. No vamos a leer los pasajes por amor al tiempo, pero debería ejercer la autoridad sobre quienes eran mayores de él, tal vez por algunos de más de 40 años. Y en este contexto, Pablo le dice a Timoteo, que ninguno tenga poco en tu juventud. Notemos que Pablo no dice que realmente Timoteo debería llegar a ser ejemplo. No, no dice eso. Pablo dice, sé ejemplo. Un modelo de los creyentes que deben seguir. Cada vez más, mientras vos vas creciendo, debería ser ese modelo de los creyentes. Y le dice, ¿en qué debería ser ejemplo? En 5 cosas.
O sea, ¿te das cuenta que la identidad del cristiano no se gana gritando? ¿No se gana a dedo? Pablo, vos sos más joven, Timoteo, vos sos más joven, pero que no te menosprecien por ser joven. Pero ¿sabes cómo te vas a ganar esa autoridad? Siendo que, ejemplo, en estas 5 cosas que vamos a ver en esta noche. Y la primera es en palabra. Hay 3 características internas y 3 externas. ¿Sí? Acuérdense que no vamos a mencionar la de espíritu. Pero hay 3 características externas. Externas podríamos llamar palabras, conducta y amor. Pero también hay 3 internas, espíritu, fe y pureza. La primera que nombra Pablo es que ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo en qué? En palabra. Esto es la conversación personal. No se refiere en cuanto a la predicación. Pablo le va a hablar en cuanto a la predicación en el versículo 13. Fíjate que en el 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Te das cuenta que le está hablando un pastor? Mientras que yo voy, dedícate a enseñar, a estudiar. Acá la palabra palabra en el versículo 12 que nos dieron, que vamos a estudiar, es conversación. ¿Sabes cómo no te van a tener en poco, Pablo, por más que seas un joven? Es que si tu conversación es una conversación genuina. Y vamos directo al meollo porque entre la introducción me fue llevando varios minutos. Hermanos, chicos, ¿cómo son nuestras palabras? Chicos, hagamos un ejercicio, a ver. ¿Cuántos dichos populares hay sobre las palabras? Yo me anoté varios. ¿Se acuerdan ese dicho que dice, lo que Pedro habla de Juan? ¿Se acuerdan? Habla más de Pedro que de Juan. Es un dicho popular que se utiliza cuando hablamos por atrás o criticamos. Lo que Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. ¿Por qué Pedro no va y lo habla con Juan y lo viene a hablar conmigo? El que calla, otorga. No está la palabra, valga la redundancia, pero el que calla está dando su visto bueno. El pez, por la boca, muere. Un dicho popular cuando metemos la pata de tanto hablar. Y así podríamos seguir hablando. Las palabras se las lleva el viento. Y es un dicho que a veces lo ponemos en el contexto, es cierto que hay que firmar hoy por hoy, porque ya las palabras no tienen el mismo peso que antes. Antes, para sellar un matrimonio y distintas cosas, era de acuerdo a la palabra, y se hacía un pacto, pero la palabra tenía más peso. Ahora, querido, en ese contexto sí, las palabras se las lleva el viento, pero ojo que todo lo que decimos, dice el Señor Jesús, daremos cuenta de eso. Hace poquito me tocaba hablar en el Sermón del Monte de el juzgar a los demás. Y sin duda quería dar el mensaje escondido abajo de la mesa. Porque tenemos que bendecir con nuestras palabras y no maldecir. Santiago 3:5 dice que la lengua, como es un miembro muy pequeño, pero que puede jactarse de muchas cosas y que puede encender un incendio. Santiago mismo dice que muchas veces pecamos y erramos con nuestras palabras. En Mateo 12:34 el Señor mismo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes de qué es lo que va a hablar? A ver, una forma es, dime con quién anda, te diré con quién eres. Aquellas personas, hoy era el cumpleaños de los 60 de Maradona, ¿no? Y salían todos diciendo, fueron a Fiorito y decían, todos veíamos que marcaba la diferencia, por cómo se paraban la cancha. Bueno, ¿sabés que hay formas a veces de identificar a los cristianos carnales? ¿Sabés cómo? Con nuestras palabras. Si todo el día estamos hablando del Fortnite, si todo el día estamos hablando en doble sentido, si todo el día estamos hablando de cosas incoherentes. Y Pablo le está diciendo, ¿querés ser ejemplo? Sé ejemplo en tus palabras, en tu forma de cómo conversás. Está mal que un pastor no haga chistes, no, que no se ría, no. Pero acuérdense que le está hablando un pastor, pero que podemos aplicarlo para nuestra vida. Sé ejemplo en nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice Efesios 4:29, sino la que sea buena, necesaria para la edificación. Por eso un ejercicio que a veces hay que hacer es quedarnos más callados y abrir la boca cuando fuera de bendición. Y si la tenemos que abrir es preguntarnos un par de cosas. Pero ojo, chicos, porque estamos hablando para adolescentes y tal vez confundimos que simplemente es el hablar. Ojo que hoy por hoy se está pasando todo por las redes sociales.
Y yo puedo transmitir, hablar a través de las redes sociales. Ahora tengo una pregunta, ¿cuáles son mis publicaciones? ¿Cuáles son aquellas páginas que visito? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me ven los demás? Porque mis palabras en las redes sociales son escritas. Así que, chicos, queremos revisar quién soy yo y ver cómo es nuestra identidad. En primer lugar, el cristiano, por eso decía que me iba a tomar un minutito para predicar, el que es hijo de Dios, debe revisar cuáles son sus palabras. En Hechos 4:13 está el cambio de una vida de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro lo había traicionado al Señor Jesús? Distinto a Judas. Judas fue y se ahorcó. Pero Pedro también lo había negado 3 veces. Y dice que se estaba calentando las manos en el fuego ahí, y una mujer va de las que estaba ahí, del criado, la que cuidaba la puerta, y le dice, yo te reconozco por cómo hablas. Por cómo hablas lo habían identificado que estaba con el Señor Jesús. Y ahí lo niega. Pero en Hechos 4:13, Pedro es restaurado en Juan 21, viene el Espíritu Santo y hace la primera predicación, Pedro, y ¿saben qué dice Hechos 4:13? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿de dónde aprendieron esto? ¿Saben que cuando lo veían a Pedro predicar en ese momento, ¿saben qué veían? Un pescador. No veían un filósofo, no veían un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, un máster en teología. ¿Saben lo que veían? Un pescador, pero que hablaba y podían reconocer que estaba con el Señor Jesús. Me encantaría detenerme mucho más en este punto, pero te hago una pregunta. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestras publicaciones? ¿Cuánto herimos con nuestras palabras? Ojo que las palabras no se las lleva el viento. De todo lo que decimos vamos a ser juzgados. Pero ¿cuántas veces lastimamos en vez de bendecir? Pero en segundo lugar, dice, sé ejemplo en palabra, pero en segundo lugar, en conducta. Conducta. Esto es, acá en el contexto es costumbres, hábitos, modo de tratar a las personas. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son las formas en que vos tratás a las personas? Eso es conducta. Otra de las frases populares que me anotaba es que tu conducta hable más fuerte que tus palabras. Y la que se dice en nuestro ámbito cristiano, ¿no? Predica, 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 pero si es necesario, abre tu boca. ¿Por qué? Porque podemos predicar con nuestra conducta. Que tu conducta hable más fuerte que tus palabras. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en palabras, pero también en tu conducta. Ahora, siempre que se habla de la conducta es que seamos irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no tengan de dónde agarrarme, que no sea prensible. Ahora, ¿cuántas veces lo que nosotros decimos con nuestra palabra lo tiramos abajo con nuestra conducta? No solo las palabras de Cristo tenían autoridad. Toda su vida, todos sus actos, reacciones, fueron el mayor ejemplo. Fueron el mayor ejemplo. Y el cristianismo es y debe ser una nueva forma de vivir del cristiano. Una nueva forma de vivir del cristiano. Ahora, un cristiano no solo lo es, debe parecerlo. Ahora, la pregunta es, ¿soy ejemplo en mi conducta? ¿Estamos revisando cuál es la identidad de un cristiano? Tal vez tengamos que decirle al Señor, limpia esta área de mi vida, las palabras. Pero Señor, también limpia esta área que es la conducta, que no me comporto como me debo comportar. Ahora, no por agradar a alguien, a tus líderes, sino porque va a ser en vano. ¿Te acordás aquella parábola del buen samaritano? Que dice que iba el religioso, el sacerdote, y iba un levita, tal vez el líder de alabanza, y vieron al prójimo tirado. Pero un samaritano se frena ante la persona que estaba caída. Va y hace como 10 características, se baja, le da de lo suyo, lo manda a un mesón, lo va a buscar al otro día, le cura las heridas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor en ese pasaje le quiere enseñar quién es el prójimo, pero también por la vida de la práctica podemos decir, esta es la conducta de un cristiano.
Ahora te hago una pregunta, ¿cuál es la conducta de un cristiano? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es mi conducta? Pero en tercer lugar, dice, sé ejemplo en palabra, en conducta y en amor. Esto es un profundo apego personal, una sintonía a nuestros hermanos y una genuina preocupación por el prójimo, incluido su enemigo. Alguien dijo, ¿querés buscar la definición de amor? No la busques en el diccionario, buscala en el Calvario. Y en el Calvario el Señor Jesús murió por sus amigos y por sus enemigos. Por todos los que le decían, bajate de la cruz. Por todos los que le decían, si este es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Ahora, en el principio del cuerpo de la iglesia es la cooperación y no la competencia. Este es un principio del mundo, la competencia, que trae problemas y desunión en la iglesia. El principio del cuerpo es la cooperación y no la competencia. Pero ¿cuándo no va a haber competencia? Cuando haya amor. Cuando tal vez venga esa chica, tal vez con otras características, y yo la pueda recibir con amor. Tal vez venga ese chico al grupo de adolescentes de tu iglesia y lo puedas recibir con amor. Miren, si haríamos una estadística, una encuesta a todas aquellas personas que llegan a Cristo, las primeras, las cosas que van a decir es cómo me recibieron en la iglesia. Y cuánto amor a veces nos hace falta. La esencia misma de Dios, que es amor, Dios es amor, por lo tanto Él vive en nosotros. Ahora, ¿cuánto se refleja ese amor del que vive en nosotros? En nosotros. Y el amor a uno mismo es pecaminoso, excesivamente. Pero el amor a Cristo nos lleva a un amor cristocéntrico que nos hace amar a los demás. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hermanos, ¿cuánto amor tenemos por los demás? ¿Cuánto amor tenemos por los otros, chicos? ¿Hay mucha competencia entre nosotros o más cooperación? Pero el ejemplo de amor es el Señor Jesús, vuelvo a decirlo. Que podía frenarse con Zaqueo, un traidor, que podría frenarse con la mujer samaritana, que podía frenarse con alguien del alto poder político como Nicodemo. Y aún así, ser de bendición. Porque fue el ejemplo máximo de amor. Que te amó a vos y a mí que somos pecadores. Sé ejemplo en amor. ¿Sabés cómo te vas a ganar el respeto de los otros pastores que te sacan en edad, en tiempo? ¿Sabés cómo nos vamos a ganar el respeto, jóvenes? Porque muchas veces pensamos que la juventud está perdida y puede haber entre nosotros y debe haber entre nosotros que marquemos la diferencia. Bueno, seamos ejemplo ¿qué? En nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro amor, pero en cuarto lugar, dicen fe. Esto es el ejercicio de ese don. La fe es la raíz de la cual va a brotar todas las otras características, el amor y demás. Pero la fe es la raíz. Creo que cuando estuvimos con Varela vimos la historia con Solesi vimos la historia de las dos casas. Es esa casa firme la fe. Ahora, ¿saben, chicos, cuál es el error? Vuelvo a decir, tal vez me pongo como ejemplo negativo para que nos sirva. Muchas veces entendemos que la fe solo es necesaria para cuando fuimos y fuimos salvos. La fe es para cada día. Los discípulos en un momento en la oración le dijeron, aumentanos nuestra fe. Y el Señor Jesús muchas veces, varias veces, mejor dicho, los exhortó diciéndoles, hombres de poca fe. Ahora, con poca fe, Pedro pudo andar sobre el agua. Somos salvos por fe, pero esa fe se debe ir ejercitando en cada día de nuestra vida. Fe. Pero en último lugar, en pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sea ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, fe y en último lugar, en pureza. Y pureza acá contempla todo, desde el pensamiento hasta el hecho. De hecho, Pablo después le va a decir en otro pasaje más adelante cómo te debes comportar con las mujeres de las iglesias. Viéndolas como hermanas a las más jóvenes y a las más grandes, viéndolas como en el Señor. Ahora, 1 Juan 3:2, ¿sabés lo que dice para ir terminando?
Amados, yo se los leo, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la identidad? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué está hablando? De lo que vamos a hacer en el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es una promesa. Ahora, ¿saben lo que dice el versículo siguiente, el 3? Y todo aquel, o sea, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿quién tiene esa esperanza que un día lo viene a buscar y seremos semejantes a Él? El cristiano. El que tiene esta identidad. ¿Sabe lo que dice Juan después de dar esa tremenda promesa? Porque a veces nos agarramos de la promesa, pero hay que revisar un poquito, hurgar, y en cada promesa hay una condición, o hay cosas que debemos hacer. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces yo tengo esa esperanza, Él nos va a venir a buscar, pero mientras tanto, acá, debo purificarme. Ahora, ¿queremos ser ejemplo? ¿Queremos vivir nuestra identidad como cristianos? Chicos, y en primer lugar para mí, tal vez nos puede hablar a los líderes, a todos, en estas 5 áreas. ¿Cómo estamos? Si tal vez el Señor te habló en alguno que puedas pedir perdón, pedir ayuda si es necesario. Cambiar tu vocabulario. Ya no va más esa excusa, bueno, yo soy así, yo nací en un lugar así. No. Ahora que tenés el Espíritu Santo, no pueden ser de 10 palabras, 8 malas palabras. No puedo mentir. Debo dejar de robar. Mi vida debe cambiar. Porque si vamos a hablar de la identidad, ¿será por eso que muchas veces no se convierten en nuestros vecinos, nuestros amigos y compañeros? Pero debemos ser ejemplo. ¿Y cuál es nuestra identidad? Ser ejemplo en palabras. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. En nuestras palabras, en conducta, ¿cómo nos comportamos? La verdadera conducta es aquella cuando no te ve nadie. Es lo que sos en secreto, donde Dios solo lo ve. En amor, en fe y en pureza. Termino con esta conclusión. Que conociendo cuál es nuestra identidad, y pudiéramos pararnos en muchos pasajes más de lo que somos hijos de Dios, y eso lleva una responsabilidad. Eso lleva una responsabilidad. Mi identidad lleva una responsabilidad. Mi identidad como policía, asumo la responsabilidad que no voy a usar el arma para cualquier cosa. Mi identidad como boxeador es que lo que yo sé no salga a boxear a los demás. Mi identidad lleva una responsabilidad. Que conociendo que somos hijos de Dios, ¿saben cuál es nuestra responsabilidad? Que podamos vivir de tal modo que otros vivan a Cristo en mí. Que vean a Cristo en mí, a través de mi palabra, de mi conducta, de mi amor, de mi fe y de mi pureza. Chicos, que Dios los bendiga, y si hemos sido instruidos en alguna de estas palabras, el juego, el programa va a seguir, pero tal vez que nos tomemos un minutito para orar, reflexionar en el momento que sea. Y Señor, decime, ayúdame en esta área, perdoname, limpiame, y si es necesario pedir ayuda. Tienen líderes que son amigables, que son cercanos, que te van a saber escuchar. Pedí ayuda. Si hay una conducta, a veces hay conductas que hay que cambiar. Y tal vez necesitamos otro tipo de ayuda. Pedí ayuda. Chicos, que Dios los bendiga.